Bienvenidos a Café y Palabra. El Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío, en un programa más, ha invitado a Lady Viviana Bernal, poeta y minicuentista, además de editora. Bienvenida, Lady Viviana. Gracias, Manuel, por esta invitación. Bueno, hay muchos libros acá sobre la mesa, pero ahora vamos a hablar sobre ellos. Primero, Lady Viviana, ¿quién es Lady Viviana? Para que toda la gente de Colombia y del mundo la conozca. Bueno, eso es esa pregunta es como la más difícil, ¿no? Es la más sencilla y sin embargo resulta la más difícil de responder porque ese definirse a veces puede caer o en una extrema modestia, una falsa modestia, o en una extrema pretensión también. No, lo que pasa es que yo sé que usted es muy modesta, Viviana, pero dígamelo así tranquilamente. Básicamente una quindiana que se ha decidido por la literatura, desde la difusión, desde la escritura, intentando pues también tener su producción literaria, desde la edición independiente y todo esto que encierra la gestión cultural, la promoción de lectura. Yo creo que básicamente para hablar como del oficio, porque obviamente uno tiene muchas facetas y que tampoco viene al caso mencionar, pero para hablar del oficio, de eso que le ocupa a uno la vida social, cultural, yo creo que esa podría ser una breve definición. Bueno, antes de continuar vamos a tomarnos un café que nos trae una gran amiga acá en Café y Palabra, porque precisamente Café y Palabra, para que charlemos, muy buenos días, ahí le presento a Viviana. ¿Cómo estás? Doña Lady, la que siempre nos atiende aquí en Café y Palabra. Bueno, Vivi, en su juventud, bicicleta. En mi juventud, o sea que Siempre, hablando siempre. de una época pasada. No, para nada. Caramba, va a tocar leer ahora el poema de María Mercedes Carranza que dice juventud, y cómo es, bien ida seas, algo así. No, para nada. ¿Ya se me fue? Lo que pasa es que esto Manuel, no, me para hace nada. sentir Lo que ya pasa- se me fue. No, No, se hasta fue un los ciclo. 17, hasta los Se fue un 17, ciclo. hasta Bueno, los la 17. adolescencia, hablemos de la Bueno, hablemos de adolescencia. esa partecita. El deporte, Bicicleta. la bici, era como, no he vuelto a hacerlo, se van olvidando tantas cosas, se van dejando pasiones a un lado, las pasiones de la mente, del cuerpo, del alma, se van olvidando un poco y entre esas pasiones que he dejado de lado y que se convirtió ya en una nostalgia es salir a montar en bicicleta al atardecer. Bueno, pero es que Dejarse usted era llevar. muy niña cuando empezó como a leer, a encontrarle el disfrute a la literatura, a escribir. ¿Cuándo fue eso? ¿Y quién No, la indujo? no, sabes que no ocurrió ni siquiera tan temprano, ocurrió en la adolescencia, a los 15 años. Hubiera querido que sucediera en la infancia, que hubiera querido tener esa posibilidad en la niñez de acercarme a los libros, a los escritores, pero bueno, ocurrió un poco tardío, pero relativamente tardío en la adolescencia, a los 15 años. ¿Las clases de español? No fue definitivo haber conocido al escritor Humberto Senegal. Cuando encuentro al escritor que era profesor en el colegio Instituto Calarcá, era profesor de español, más no de mi clase, era del colegio, más no de mi clase, coincido con él en un salón y me invita a un semillero de literatura que hacía allá en el colegio. Empiezo a asistir y se va dando todo ese proceso de acercarme al mundo literario, para mí el mundo de los escritores, de los libros, el mundo cultural de Calarcá y el Quindío y pues por supuesto de Colombia, no existían. Entonces empiezo ese proceso, él ha hecho una labor maravillosa con muchas generaciones en el Quindío y yo soy, digamos, una beneficiaria de esos procesos que él ha llevado desde la promoción de la literatura con las nuevas generaciones, como docente y como escritor ha hecho una labor maravillosa y bueno, me alegra tanto haberlo encontrado porque gracias a esa coincidencia con Humberto Senegal, con ese hombre apasionado, dadivoso con la literatura, con la palabra, con la poesía, con el cuento, con esa orientación que siempre asume con quienes llegan a su vida con inquietudes artísticas, culturales, literarias sobre todo.
Entonces gracias a eso fue que se dio ese encuentro. ¿Cómo empezó a hacer el minicuento? ¿O por qué le cogió Bueno, tanto amor al minicuento? con la minificción empecé como difusora, con una publicación muy pequeña que se llama Minificciones. Es una micro revista. ¿El haiku también? No, con Poquito. el haiku es más desde la lectura. He escrito sí, pero no lo he asumido tanto como La un revista género. Minificciones también la sacó usted. La revista sí, la hacía en el colegio, cuando estaba en bachillerato, ya en los últimos años, noveno, décimo, empecé con una publicación más bien institucional, primero con una revista cultural que se llamaba Nocturnal, la hacía en el colegio, sobre todo era para circulación del colegio, estudiaba en un nocturno. Para mí fue muy difícil hacer la primaria y la secundaria, tan difícil que al final opté por estudiar de noche y luego los domingos para reducir al máximo el tiempo de estadía en las aulas. Era bastante complicado, era tan buena como mala estudiante, entonces reduje al máximo mi presencia en las aulas hasta una vez por semana. Y entonces ahí con Nocturnal empiezo a difundir la literatura, ahí sí no había ningún intento de escritura, pues escribía cosas mínimas como para la revista, comentarios así breves, como para el periodismo institucional, pero no había asumido pues como esa búsqueda de la escritura. Ya después vienen minificciones, que esas especial, cuando salgo del colegio, yo nunca tuve el sueño de entrar a la universidad. Nunca fue mi sueño, incluso ahora no lo es, lo he considerado, pero no sé, a lo mejor cuando lo decida será demasiado tarde. No, nunca es tarde, pero vámonos a un receso, un descanso, y volvemos con Lady Viviana Bernal, una calarqueña, poeta, escritora y editora. Estamos en Café y Palabra y volvemos con Lady Viviana Bernal, una calarqueña fantástica. A ver, Vivi. Ese fantástica me causa gracia. ¿Pero por qué bueno, estábamos todo hablando... lo que yo digo es malo? ¿Ah? No es malo. Yo sé que después de eso no quiso estudiar en la universidad, no quiere estudiar en la universidad, quiere seguir haciendo cosas. Está en una fundación. Sí, a ver, todo el trabajo de Cuadernos Negros, la revista Minificciones, un centro de investigación y difusión del minicuento, Lauro Zavala, que tenemos en Calarca. También todos están enmarcados por la fundación. Con tal de que no nos pique, no importa. No, ella puede estar ella aquí. No tiene problema, qué rico. Bueno, no importa. Es un elemento poético para la Sí. conversación, siempre y Y cuando más no nos tarde- pique. no, más tarde, porque pues, ya se vuelve dramático. Te sientes y escribes algo sobre él. Bueno, el asunto es que la fundación abarca todo el trabajo que hacemos. ¿Cómo se llama la completo. fundación? Pundarica. Fundarica. Pundarica. ¿Y por qué? Bueno, Pundarica es un libro de Humberto Senegal, y muy bello, poesía zen. Con él trabajamos en la fundación y trabajamos en la editorial, la creamos juntos, trabajamos juntos y ha sido pues un trabajo en equipo muy bonito, de una gran fraternidad, de un gran apoyo mutuo. Sobre todo él ha sido para mí un apoyo incondicional como amigo, como hombre, como escritor. Y entonces esto es lo que hacemos. Lady Viviana fue invitada a Estados Unidos a un encuentro de escritores, de poetas. En septiembre del año pasado se realizó en Nueva York el Festival de Poesía Poetas en Nueva York. Es realizado por un grupo de escritores latinoamericanos sobre todo. Y bueno, me invitaron a leer poesía. Estuve 15 días, pero el festival duró una semana. Estuvimos allá en diferentes escenarios de Nueva York, compartiendo diálogos y lecturas de poesía.
Y hablando de poesía, la invitaron a Nueva York, pero entonces hay un poema que se llama Ella y Él. ¿Por qué no nos lo lee? Bueno, esa es una incursión como en un erotismo que no deja ver tanto gozo, sino más bien un poco de desolación, un erotismo desolado. Muy erótica. Yo creo que de alguna manera todos lo somos, pero sí hay una visión que el erotismo logra impregnar como en la vida en general, ¿no? Está ese sentir, esa sensualidad al ver la vida, ¿no? Encontrar la sensualidad en la vida, en sus formas, en sus olores, en sus situaciones. Desde luego sí hay una mirada erótica del mundo y una vivencia erótica del mundo. ¿Y cómo dice el poema? Ella y él, gestos aletargados, labios ausentes del beso, manos dejando incertidumbre en la piel, le ha incrustado la desolación en la carne, lo saben y fingen que no. La tristeza y el deseo están más desnudos que sus cuerpos. A ella no le importa su lujuria, a él no le importa su melancolía. Juegan a no saberlo, juegan. Ella le inunda el sexo de llanto, él le inunda la boca de él. ¿En qué momento lo escribió? Estaba muy triste. Me está ocurriendo algo muy particular. Normalmente los escritores, bueno, yo no es todavía, digamos que ese título no me lo he ganado, estoy como en ese camino, no sé si algún día de verdad lo pueda llevar con altura, porque es un trabajo, pues es algo que requiere mucha exigencia, mucha disciplina, y soy un poco indisciplinada. Yo creo que esa ha sido como mi mayor debilidad en este trabajo. Entonces, hay algo que me ocurre, y es que normalmente los escritores han hecho referencia al domingo, y la gente en general, pues hay un alto porcentaje de la gente que asume el domingo como un día tedioso, oscuro, pesado, ¿no? Y yo no vivo el domingo así, pero de un tiempo para acá, por determinadas circunstancias, me está ocurriendo que es el sábado el que tiene esa carga, y casi todos los sábados viene la nostalgia, y casi todos los sábados llega a la casa o donde yo esté, sobre todo cuando me quedo en casa, acude la nostalgia, acude la melancolía, esa saudade de la que hablaba Pessoa, acude como ese desasosiego. Y curiosamente el libro que estoy trabajando ahora ha sido escrito casi de sábado en sábado. Entonces como que cada sábado viene en ese estado, y de ese estado surge un texto, y se ha escrito como bajo esa atmósfera un tanto desolada, por diferentes percepciones que se tienen de la poesía, de la vida, del mundo interior y exterior. Bueno, y entonces, ¿ahora qué pasa los domingos? No, los domingos se han convertido en una celebración, porque también se ha vuelto un poco rutinario salir de paseo. Salgo con 2 amigos, en el carro nos vamos a recorrer caminos del Quindío, de otros departamentos, sobre todo caminos rurales. Y por ejemplo, ayer nos fuimos hacia Salento, pero no nos fuimos por la ruta tradicional, ¿no? Por la vía por donde se van todos los turistas, sino que nos fuimos desde Calarcá por una ruta rural, y el recorrido tardó 3 horas, como ir a Cali, porque es un recorrido más de contemplación, de detenernos con la fotografía, y cuando nuestra cámara se agota la memoria o se le agota la batería, entonces simplemente son los ojos los que registran ese paisaje, esos momentos, el diálogo, un poco la música, también los textos. Entonces nos vamos como en un paseo de la contemplación, del asombro. Hacemos un excelente equipo porque coincidimos en esas percepciones del paisaje, de la vida, de la literatura. Entonces es un disfrute. ¿Y en esos momentos se escribe? Curiosamente no. Nada. Y no. ¿Ni después? No, nunca. Es curioso, y yo creo que si miramos la obra de muchos escritores regionales, nacionales, internacionales, los grandes y los nuevos, es precisamente como la desolación, una fuente muy importante en la producción literaria.
esas angustias del hombre, esas angustias del amor o simplemente de la existencia, ese sentido como de la existencia, ese estar un poco perdido, por más ubicado que uno esté, es estar un poco desubicado de uno, de los otros, de la casa, del país, de los problemas que aquejan a una ciudad o al hombre o a una sociedad. Entonces, curiosamente es la desolación. En mi caso, por ejemplo, en este nuevo periodo de escritura donde procuro hacer un libro de poesía, ha sido esa como la fuente, más un estado como de... Pero es curioso porque, a ver, en mí coexisten esas dos fuerzas. Está por un lado el regocijo, el asombro, donde por más melancolía o por más desasosiego que haya por determinadas cosas de mi vida privada o simplemente de mi mundo, del ser, de esa esencia, está también esa celebración de la vida, donde eso no interfiere, donde la tristeza incluso se convierte a veces en una ventana para asomarse al mundo y ver esos contrastes del júbilo y de la nostalgia, de la desolación y de la celebración. Ya volvemos para que hablemos de esos escritores regionales, nacionales y del mundo. Estamos en Café y Palabra y ya regresamos. Estamos en Café y Palabra con Lady Viviana Bernal, escritora quindiana, de Calarcá precisamente. Ahora mencionaba Viviana los escritores de la región, entre ellos a quienes admira, además de Humberto Senegal. Bueno, está dentro de la narrativa, ahí tenemos a Susana Henao, que es una escritora muy seria, ha tenido pues mucho reconocimiento con sus obras y es de las más juiciosas, de las escritoras más consagradas al oficio, más representativas. Carlos Alberto Castrillón, nuestro crítico más connotado, un hombre muy riguroso, tanto en la investigación, en la escritura, en la crítica literaria, también poeta, narrador. Jaime Lopera, que también ha hecho un trabajo que de pronto ha pasado un poco inadvertido con la minificción. Tenemos un libro, en el 2010 publicamos precisamente reeditamos la Perorata, que fue publicado por primera vez en Colombia en 1967 y quisimos recuperarlo para la historia literaria del Quindío y de Colombia porque fue el primer libro dedicado en su totalidad a la minificción, un género, una forma narrativa que ahorita toma cada vez más fuerza. Y de los escritores nacionales y del mundo con los que ha compartido, porque yo sé que ha compartido con algunos de ellos, han estado de lado conversando, ¿cuáles son los que más te han influenciado? Bueno, tanto como influenciado, bueno, sí, digamos como en cuanto a lo que representan y en el ejemplo que son para uno en trabajo, encuentra uno a Abelio José Rosero, por ejemplo, un hombre que vive por allá aislado, pero que su obra cada vez se gana más espacios, tiene más fuerza, un hombre también muy dedicado al oficio. William Ospina también es un hombre que valoro desde sus novelas, la poesía, qué bella poesía. Ahorita precisamente quiero llamar la atención porque he estado precisamente como recorriendo otra vez redescubriendo la literatura colombiana, pero en particular la poesía. Ahorita estoy más centrada en la poesía, en la lectura y en la escritura, más que en la minificción.
estoy centrada en la poesía, estoy en un encuentro maravilloso con la poesía colombiana y estos días releyendo, por ejemplo, a Piedad Bonet, qué bella, también sus novelas, es una escritora también muy seria, muy fuerte su obra, muy sólida, que hace poco pues ganó un premio internacional muy importante, Casa de América. Claro. Viene para el Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales. Bueno, no, ella no ha venido. Ella estuvo aquí hace 2 años en la pero no en el encuentro, sí. Bueno, y sobre todo ya de una escritora que no está para hablar de la poesía, que en este momento estoy en un apasionamiento con los poetas y con la poesía. Con los poetas muy desde su obra, desde ¿sí? la obra. Sí. Ah, desde la obra. Sí, ¿no? Con el poeta, con el poeta de carne cuál? y hueso, no, con la obra. Ah, ya. Y entonces redescubría, gracias a un ensayo maravilloso que leí de Federico Díaz Granados, otro poeta que también viene para el Encuentro Nacional de Escritores, que también tiene una obra muy valiosa, muy representativa de esas voces actuales de la poesía colombiana. Y gracias a ese ensayo me encuentro con un poema maravilloso de María Mercedes Carranza que se llama Poema de Amor. Y me metí de nuevo en su poesía, la había leído, pero no había entrado en esa comunión con su lenguaje, con su universo, con toda esa atmósfera que rodea sus poemas, ese tono también que lo encuentro como tan mío, en el sentido pues de que lo vivo, esa desolación, ese desasosiego, pero al mismo tiempo percatándose de lo bello y desde la desolación nombrando la belleza. Entonces estoy maravillada con esa poeta. Esa es en este momento mi recurrencia en mis diálogos, en mi soledad, en mis tertulias solitarias también, porque... ¿Por qué tan sola? Yo no sé, es como un estado natural de ¿Le gusta estar sola? Lo disfruto mucho, procuro la soledad, pero también cuando encuentro con quienes compartir el asombro, con quienes disfrutar un texto, un café, un diálogo, un camino, la música, una comida, un atardecer, también hay igual estremecimiento, pero sí, amo la soledad, la busco. Vivi, ha habido muchos comités en los cuales ha estado. ¿Usted estuvo en el comité del Encuentro Nacional? Sí, estuvimos desde la creación, desde el Consejo de Literatura del Quindío, todavía pertenezco. ¿También está en el Consejo de Literatura? El Consejo de Literatura del Quindío, el Consejo de Cultura de Calarcá. ¿Y cuándo tiene tiempo para editar libros negros? Bueno, es que todo va sucediendo como simultáneo, ¿no? Y Cuadernos Negros es algo como que lo disfruto tanto que es como simplemente leer o comer, disfrutar. Entonces se va llevando con los días, va sucediendo con los días de una manera como sin angustia, sin afán, sin tensiones. Lo otro es que como no hemos hecho de Cuadernos Negros una empresa que tenga que producir grandes cantidades de dinero y que tenga que mostrar unos resultados en números para poder estar tranquilos, entonces no tenemos como esa esclavitud comercial, sino que se ha hecho más desde la difusión, desde un sentido romántico, porque además se gestionan recursos públicos para invertir en las obras y son obras que en un alto porcentaje se distribuyen gratuitamente. ¿Por qué ellas cuentan menos? Esa es una antología que publicamos con la editorial Pluma de Mompox de Cartagena, que además es un miembro de la red de editoriales independientes pues a la que pertenecemos desde la editorial. Y fue un panorama, quise hacer como un panorama de la minificción colombiana escrita por mujeres. Hay varias quindianas ahí. Está nuestra Gloria Chávez, que es otra de nuestras escritoras también muy representativas. Hace unos días a un colegio que y yo fui a Nueva York y no pude encontrarla, ni aquí ni allá, pero en la literatura nos encontramos. Viaje de invierno. Esa es una minificción escrita por mí. Está dedicada a Andrés Neumann, un escritor argentino, español, para hablar de los escritores que me preguntabas ahora, también de esos que admiro y que valoro.
Este escritor ha hecho con tan solo 34 años una obra muy sólida, ha ganado premios muy importantes, pero sobre todo en sus obras se ve esa realización del lenguaje y de la literatura. ¿Qué dice el cuento? Viaje de invierno. El rostro dulce y la voz excitada del niño irrumpieron en el estudio. Papá, papá, mamá sigue aquí. Suena y suena. Lo sé. También escucho su violín todas las tardes de lluvia. Papá, silencia un momento tu oboe y ven conmigo al jardín. Mamá ahora interpreta Viaje de invierno para nosotros. La mano del oboísta no alcanzó a viajar desde su instrumento hasta la mano de su hijo. Justo cuando el niño la extendió, su padre se desvaneció, integrándose con la lluvia que caía tras la ventana. Viviana, mil gracias por haber estado con nosotros en Café y Palabra. Hermoso cuento, y espero que sigamos disfrutando los cuadernos negros y todos los libros y las poesías y los escritos suyos. Bueno, Manuel, muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un gusto conversar contigo en Rayuela, aquí o en cualquier calle de Armenia, del Quindío, en cualquier café. Gracias. Amables televidentes, mil gracias por haber estado con nosotros en Café y Palabra. El Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío les agradece y los espera en la próxima edición e emisión de Café y Palabra.